Buenos días, Cachilo, a vos y a toda la audiencia. Bueno, ¿de qué se trata? ¿Por qué no le comenta a la gente sobre esta reunión que se está celebrando acá en el sindicato? Sí, es una reunión que hacemos todos los meses a nivel nacional, la comisión de la comisión directiva de la Federación Aceitera, y bueno, generalmente se hace siempre en Buenos Aires, y bueno, ayer se hizo un acto por los 60 años de Huerta Grande, y bueno, los habían invitado a Córdoba, a nuestro secretario general, y bueno, y de paso organizamos para hacer la reunión aquí en Tancache. Así que bueno, desde ya agradecido y para nosotros importante. Bueno, presentamos al delegado, El secretario general nuestro es Daniel Joffre, un compañero que labora en una empresa aceitera, Dreyfus se llama, él es Daniel Joffre, y bueno, es nuestro secretario general de hace 2 periodos. Bueno, Joffre, ¿cómo le va? Buen día, bienvenido a nuestra comunidad. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Muy bien. ¿Por qué no nos contás a ciencia exacta están de todo el punto del país los gremialistas? Sí, hoy nos reunimos con los compañeros, casualmente teníamos una actividad en la ciudad de Córdoba, por lo que había dicho Miguel, por el programa de la falda, se cumplen 60 años, y aprovechamos para estar cerca de los compañeros, y no solamente del sindicato, sino de la fábrica que ustedes tienen acá, que Bunge, así que generalmente siempre somos muy bienvenidos, y la actividad es total, es decir, hablamos de todo el país, tanto en la actividad aceitera como la desmotadora. Y bueno, vemos de qué manera podemos solucionarle la vida a los trabajadores y a las trabajadoras. Una mesa amplia, por lo que vemos, se ha congregado. Sí, están todos los compañeros y compañeras que integran la comisión directiva de la Federación, que se renovó en marzo de este año, por un periodo de 4 años, y siempre tenemos discusiones para mejorarle y para dignificar la vida de un trabajador, ¿no? Indudablemente un sindicato muy fuerte porque han llegado a buenos acuerdos, ¿no? Sí, hace muchos años que nosotros tenemos la modalidad de paritaria de pelear por el salario mínimo vital y móvil, de acuerdo a lo que establece la Ley de Contrato de Trabajo, en el artículo 116 y el 14b de la Constitución, donde vos tenés que ganar una cifra que pueda satisfacer las necesidades que establece esa ley. Esto no es un salario aceitero, sino que debería ser un salario de todos los trabajadores del país, porque las necesidades las tienen todos los trabajadores, no solamente los aceiteros. Y la modalidad es pelear por ese salario, no solamente pedirlo, sino que entender de que la huelga es una herramienta que tenemos todos los trabajadores del país y hay que utilizarla. Lo bueno es que todos los gremios tendrían que tener, los obreros, los trabajadores, la misma posibilidad de emparejar para arriba. Ese es el punto de partida. Nosotros no decimos que es un salario acorde a las necesidades de los aceiteros o de las posibilidades que tengan las empresas. Es decir, ¿qué implica tener un buen salario en nuestro país y que los empresarios ganen menos? Sea quien sea el empresario. Eso es la lucha que tenemos que dar. Es decir, nosotros lo único que queremos es ganar bien y tener una vida digna. No queremos ser parte de la empresa ni ser parte de sus ganancias. Queremos que la distribución de la riqueza en nuestro país se hace a través del salario. Ese es el primer punto que tenemos que entender los trabajadores y trabajadoras de nuestro país. Ahora es fundamental para los trabajadores y trabajadoras, el sentido de unidad para conseguir y lograr lo que se peticiona. Sí, no solamente unidad, sino conciencia. Conciencia de que, porque generalmente no vienen ganando la batalla cultural a los trabajadores, que nos hacen responsables de todos los vaivenes económicos que tiene este país. Es decir, cada vez que hay una crisis económica, la culpa la tienen los trabajadores. Y los trabajadores son los únicos que se levantan a las 5 de la mañana para ir a trabajar, son los que fueron necesarios e indispensables en la pandemia. O sea, hemos demostrado en la pandemia que sin trabajadores el capital tampoco se mueve. Entonces me parece que de una vez por todas tenemos que dejarnos de tener vergüenza y de sentirnos culpables de lo que nos quieren hacer sentir, y pensar en nosotros y en nuestra familia. ¿Sí? Lo único que pretendemos es tener un buen salario que satisfaga todas las necesidades que establece la ley y que nuestra familia esté bien también.
¿Qué opinión, qué visión tenés con relación a cierta clase política, como así también empresarios, que tratan de modificar las leyes laborales? Bueno, yo creo que el embate de ciertos políticos que representan claramente a los empresarios, no representan a la clase trabajadora porque se ponen en contra, y decir, lo más triste de todo esto es que nosotros como dirigentes no podemos dar un mensaje hacia los trabajadores, porque obviamente no toda la clase de dirigentes son como los compañeros acá de Tancacha, como los compañeros a nivel nacional de aceiteros y de motadores. Es decir, evidentemente creen más en un partido político que los desprecia a los trabajadores, que desprecia a la clase y hace todo lo posible para que volvamos 100 años para atrás, ¿no? Donde los trabajadores tenían que vivir adentro de la fábrica para poder vivir afuera. Me parece que en ese sentido nosotros pregonamos permanentemente, no solamente con nuestros trabajadores y trabajadoras, sino con el resto de la clase, para que entienda de que nosotros no le podemos dar la espalda a la clase trabajadora, al contrario, tenemos que ser solidarios, tenemos que luchar para que los trabajadores vuelvan a tener el rol económico que han tenido hace 40 o 50 años atrás. Pregonan con la industria del juicio, es uno de los puntos. Claro, pero el juicio existe porque hay accidentes de trabajo, porque no se preocupan por la salud laboral de los trabajadores. Bueno, si no hubiese juicio, no podríamos sostener un sistema en el cual ellos nos metieron con la ART, nos metieron en una encrucijada en donde los trabajadores están totalmente indefensos. No solamente que se accidentan dentro de la fábrica por falta de comité mixto de seguridad y higiene, por falta de seguridad, porque no implementan y no invierten para que los compañeros tengan seguridad, sino que también no podemos hacer juicio para cobrar lo que a nosotros nos corresponde, o por lo menos para darle la garantía a la familia, a los familiares del accidentado, que van a poder cubrir su atención. Hay muchos obreros fuera del sistema, ¿no? Hay empresarios que, como se dice comúnmente en la popular, negrean. Sí, hay una cantidad de empleo no registrado, ¿no? Si últimamente se ha denigrado tanto el empleo que los políticos en colaboración con los empresarios han determinado determinados sistemas que llevan a que haya muchos trabajadores no registrados o muchos trabajadores monotributistas que no tienen ningún tipo de protección, no tienen obra social, no tienen buenos salarios. Bueno, ese es un sistema que nosotros somos responsables como dirigentes sindicales y tenemos que salir a discutir esa agenda independientemente del gobierno que esté en este momento, porque cuando están los peronistas es porque son peronistas y cuando están los otros que no son peronistas es porque no queremos desestabilizar. Nosotros no podemos seguir esperando porque el resultado de nuestra pasividad como dirigentes es el 52% de pobre que tenemos en el país. ¿Está mal repartida la riqueza? Sí, claro, claramente está mal repartida. Sí, porque cada vez se concentra más en un grupo de empresarios que lo único que nosotros queremos no es ser ricos, queremos ser dignos. Y esa dignidad implica tener un salario, insisto, que cubra todas las necesidades que establece la ley de contrato de trabajo. Vivienda digna, esparcimiento, educación, salud, previsión, vacaciones, transporte, vestimenta, todo lo que dice la ley de contrato de trabajo, que es muy claro, nosotros no hemos inventado nada, está eso dentro de la ley. Y si quieren imponer un salario como el salario de hambre que impone la CGT, la UIA y los gobiernos de turno, que es un salario de pobreza, bueno, tendríamos que sacar alguno de esas necesidades que no se pueden cumplir con un salario magro como el que tiene la mayoría de los trabajadores en nuestro país. Como dirigente gremial, ¿cómo ve la situación y la actual gestión del gobierno Fernández? Bueno, este gobierno no cumplió con la promesa que hizo primero de investigar la deuda, la está pagando sin haber investigado. O sea, lo que este gobierno es una continuidad del gobierno anterior, que lo único que hace es denunciar sin que ocurra absolutamente nada. Nadie cae preso, nadie sabe la verdad, son todos anuncios que hacen en los medios y que lo único que hacen es entorpecer más el pensamiento de la ciudadanía. Entonces, nosotros tenemos que darle respuesta como dirigentes, porque evidentemente la política no nos está dando respuesta.
Y si yo no puedo estar esperanzado en algún gobierno que nos venga a salvar, porque no nos viene a salvar nadie. Incluso la oposición hoy está en contra de los trabajadores, hablando mal de los trabajadores y de que los trabajadores somos culpables de esta crisis. ¿Cómo va a ser un trabajador que se levanta a las 5 de la mañana culpable de esta crisis? Y los dirigentes tampoco, porque si harían paro, los trabajadores estarían mejor. Y se justificaría decir, bueno, ustedes hacen paro y no quiere que el país progrese. Tenemos el 52% de pobres. Eso significa de que los dirigentes sindicales y las organizaciones no hacen ningún tipo de paro. Entonces no nos pueden venir a echar la culpa. La culpa la tienen ellos, la clase política que no ha sabido administrar los fondos de nuestro gobierno. Entonces, tenemos todo título. Se roban, son corruptos, hacen excavaciones, no encuentran absolutamente nada. Se fugan el préstamo del Fondo Monetario Internacional. ¿Quién lo va a terminar pagando? Lo termina pagando la sociedad. ¿Hay sindicalistas que son pagos por el Estado? No, yo no lo desconozco, pero bueno, evidentemente por omisión o por complicidad no hacen absolutamente nada para que sus trabajadores estén bien. ¿Cuál es tu visión, tu opinión con relación a las declaraciones de la vicepresidenta que sostiene que los planes están gerenciados? Bueno, debe tener algún conocimiento. Yo no lo tengo el conocimiento. Evidentemente nosotros necesitamos trabajo genuino, pero sin planes la gente va a estar peor. Entonces eso va a crear un clima que seguramente, a ver, esto no se soluciona si no se hace un paro general por tiempo indeterminado hasta que nos sentemos y discutamos la falta de trabajo, la falta de salario acorde a las necesidades de los trabajadores, y seguramente el tema de los planes se van a ir solucionando paulatinamente en la medida de que haya trabajo bien pago. Porque algunos dicen, y no quieren trabajar. ¿Y cómo va a querer trabajar si le está pagando igual que un plan? Y el plan es magro, porque tampoco están ganando un salario que por lo menos no sean pobres, son indigentes teniendo un plan. Después, qué sé yo, lo que diga la vicepresidenta o lo que digan, lo que denuncien los políticos, que lo prueben, que lo saquen y digan, esto es así, así, así. Que se dejen de jugar a la escondida entre ellos, son siempre lo mismo lo que gobiernan. Entonces, que se dejen de manipular a la sociedad y que digan realmente qué es lo que está pasando. Ahora, mientras tanto, nosotros nos tenemos que organizar como clase trabajadora y enfrentarlos. Enfrentar a las patronales y enfrentar a los gobiernos que estén en contra de los trabajadores. Ahora no se avisora a futuro, no digo porque el gobierno actual no le encuentra la vuelta a la economía y los que están como opositores tienen la solución, pero cuando estuvieron no la aplicaron. No, siempre tenés la solución cuando sos opositor. Es increíble lo que pasa. Y cuando llegan al poder hacen lo mismo. Me parece que la solución es... A ver, yo no tengo la responsabilidad de tener un país a cargo, ¿no? Yo soy dirigente sindical y la responsabilidad mía es que mis trabajadores y trabajadoras estén bien. Ahora, nosotros, la preocupación nuestra no tiene que ser intervenir, porque yo ayer pensaba y hacía la comparación, que es inevitable hacer una comparación de hace 60 años, los dirigentes que proponían un programa de gobierno, pero no tenían la necesidad que nosotros tenemos hoy. Hoy la necesidad que tenemos es tener un salario digno. Entonces me parece que esa no tiene que ser nuestra preocupación. Y no de ver a ver qué puesto ocupamos como dirigentes sindicales en la parte política, porque no hacen absolutamente nada, porque son cooptados por el partido que van. El dirigente sindical cuando no tiene independencia de los partidos políticos, termina haciendo lo que el partido le dice. Todos. No es que uno de derecha, uno de izquierda, uno progresista, uno populista, todos hacen lo mismo. Digo, no hay un dirigente sindical, salvo algunos que hacen algo para llevar agua al molino de ellos, para su sector. Como si yo iría de candidato para un partido político y lo único que hago es favorecer solamente a los trabajadores. Y el que candidato político tiene la responsabilidad de atender a las necesidades de toda la sociedad. Y hoy tenemos una sociedad pobre. Es absurdo que hoy un trabajador sea pobre. No, antes, 50 años atrás, 60 años atrás, un trabajador o alguien buscaba trabajo para dejar de ser pobre. Hoy tiene un trabajo y sigue siendo pobre. Es, la verdad, que absurdo y canallesco. ¿Hay incompatibilidad, digo, que un gremialista sea candidato o ejerza las funciones públicas? Totalmente. Es una opinión personal, ¿no? Es decir, no ha dado resultado. Nosotros tenemos que pensar en empoderar al movimiento obrero. Y no se puede empoderar al movimiento obrero si no nos unimos y si no empezamos a pelear por los trabajadores. Hay una agenda
muy completa para sanear la situación que hoy tienen los trabajadores. Entonces, si vos estás preocupado por los trabajadores y trabajadoras de nuestro país, que por efecto cascada le va a servir a la economía del país, porque si nosotros le sacamos la plata a lo que tienen y lo que se la llevan afuera, la plata va a quedar en nuestro país. En la medida de que tengamos el 52% de pobres, esa plata se va a seguir yendo. Y entonces tienen que agarrar, emitir más plata, y cada vez tenemos menos plata en el país, menos posibilidades de sostener una economía, porque la plata que le podría quedar a los trabajadores, y que vos sabés muy bien que cuando tenés un buen salario genera trabajo, porque le da trabajo al albañil, le da trabajo al que pinta, le da trabajo al que corta el pasto, qué sé yo, una infinidad de trabajos que se multiplican a través del salario que tienen los trabajadores. La mano de obra informal, digamos. Exactamente, la mano de obra informal o formal, como son las empleadas domésticas que están registradas, es decir, y que vos le puedas pagar un buen salario acorde a lo que establece la ley, porque la conciencia de clase no es solamente discutir con la patronal, sino que cuando te toca ese patrón, porque a veces vos, cuando contrató un albañizo, termina siendo patrón, le está pagando. Entonces que vos le pague lo que realmente le corresponde, no lo que vos creés que tiene que cobrar por convenio de él, porque el convenio de él seguramente de un empleado doméstico, de un albañil, es mucho más bajo que un aceitero. Ahora no se avisora la ilusión y la esperanza de que al menos en algo mejore esto, ¿no? La economía del país. Mira, recursos hay. Si nosotros tenemos un país muy rico, con mucha materia prima que hay que industrializar para generar trabajo, si seguimos exportando los cereales sin procesarlo, eso va a ser un problema futuro, un problema muy grande. Y eso va a generar trabajo si lo hace. Hay que hacer un cambio de política, pero para que haya un cambio de política tiene que haber un sector diferenciado de la clase política, que es la clase sindical, la dirigencia sindical, que tiene que hacer lo que le corresponde, es sentarse y discutir un programa, pero discutiendo un programa sabiendo de que no van a decir que no y teniendo una huelga detrás. Porque si vos te sentás y te dicen que no, que ahora no es posible, ¿cuánto hace que venimos esperando? La clase trabajadora hace 40 años de democracia viene esperando, y no, porque estos son nuevos, y porque estos son peronistas, y ya está cansada, la gente está podrida de los políticos y de los dirigentes que ponen excusa para que los trabajadores y los habitantes de nuestro país sigan muriendo de hambre. Claro, una política de Estado, porque esto tenemos que sumarle la gran deuda que tiene, que ahora depende, no hay independencia económica, depende del fondo del país. Sí, esta deuda ya la venimos trayendo de la época de los militares que incrementaron 8 veces la deuda externa que teníamos hasta ese momento. Y sí, me parece que en ese sentido, en la medida de que no haya un sector, me refiero al sindical porque es uno de los más grandes que tiene este país después de la política, un sector que realmente pelee por los intereses de los ciudadanos de este país, y van a seguir haciendo esto de despilfarro. Porque la sociedad tiene atadas las manos. Si no salen los dirigentes a discutir un programa, no salen los dirigentes a manifestarse, no salen los dirigentes a hacer una huelga en favor de los trabajadores, y van a seguir haciendo lo que quieran. Este año estamos viendo a ver cómo pagamos la deuda, la vamos a seguir, que la pagan los ciudadanos de este país, y después van a venir los otros y se van a endeudar de nuevo, y estamos en una cadena de especulaciones que no la podemos destruir, porque los dirigentes están pensando en a ver cómo se asocian con un partido para poder tener un lugar, porque creen que desde adentro se va a solucionar la situación en vez de empoderar al movimiento obrero. Otros están distraídos y a algunos no les interesa directamente porque tienen su vida asegurada, la de ellos y la de su distintas generaciones. Entonces, ¿qué le va a importar la vida de los demás? Pero bueno, esto en algún momento es un boomerang. ¿Es una deuda que se jugó el dinero, la plata? La plata no está, no la puede justificar. Es decir, uno denuncia y el otro pone excusa, pero nadie dice dónde está la plata. O sea, es como lo de Vicentín. Es decir, Vicentín pidió una deuda, pidió un préstamo que debe, no está en ningún lado y no pasa absolutamente nada. Es decir, vos sacás un crédito, cualquiera saca un crédito en este país, y no lo paga y te embargan y después te echan a la mierda de tu casa. Y si no querés salir, te pegan una patada en el culo con la policía. Entonces, es decir, ¿cómo puede ser? La vara se mide siempre del lado del que menos puede, el que menos posibilidades tiene. Los grandes empresarios, los grandes políticos se van, impunemente se van y no pasa absolutamente nada. Entonces, bueno, esa situación
nosotros la podemos revertir organizándonos, uniéndonos y peleando contra quien sea. Si yo soy afín a un gobierno, a mí no me interesa, yo peleo igual por el bienestar de mis trabajadores. Bueno, maestro, ha sido usted muy amplio, muchas gracias y muy amable. Un abrazo para toda la audiencia y para todos ustedes. Bueno, de este modo estuvimos aquí en el Sindicato de Aceiteros para reflejar lo que está ocurriendo en este momento con esta importante reunión a nivel nacional que se está celebrando aquí. Continuamos celebrando aquí.